Me llamo Salmon, como el pez, de nombre Susie. Tenía 14 años cuando me asesinaron, el 6 de diciembre de 1973. Era cuando la gente aún creía que no pasaban esas cosas. Creo que con esa frase ya todos sabemos de qué libro estamos hablando. Desde mi cielo, de Alice Sebold. La historia de este libro es muy conocida por todos, ya sea porque hayáis leído el libro, habéis oído hablar de él o habéis visto la película. Este es uno de esos libros que, sin ser del género de terror, da miedo. Da miedo la historia que cuenta y sobre todo da miedo que es una historia que ha pasado y que sigue pasando y que puede pasar y puede pasar, te puede pasar a ti y puede pasar en tu familia, en tu círculo de amigos. Este libro es la primera novela de su autora Alice Sebold, que nació en California en el año 62. Aunque antes de la novela ya escribió un libro de memorias en que relataba su propia violación, lo cual nos hace entender un poco que eligiera el punto de vista de una niña para escribir la novela y algunos de los párrafos, de las cosas que se relatan en ella. Aunque ella dice que no lo escribió como un libro de autoayuda, no lo escribió como válvula de escape, porque lleva escribiendo toda la vida. Se dedica a escribir en el New York Times y también en otros periódicos como el Chicago Tribune. Es cierto que existen muchos libros, muchas historias sobre abusos a niños, sobre violaciones, sobre asesinatos. Creo que lo particular que tiene esta novela es precisamente que tome el punto de vista de la niña asesinada, que lo relate ella y no solo que relate lo que le pasó, sino también cómo ve la evolución de su familia y cómo ella misma se va adaptando a lo que es su cielo, su parcela de cielo, y cómo va evolucionando también, en este caso sería su alma. Como he dicho al principio, digo que me parece que es una historia de miedo. La verdad es que el libro empieza directamente con la historia de lo que le pasó a Susie. Le pasó en este caso a manos de un vecino, podría haber sido cualquiera en realidad. Eso es lo que da más miedo. Y la verdad es que la historia que cuenta es aterradora, la forma de contarlo, pero es verdad que realmente parece que está usando las palabras de una niña. Esas expresiones, la dureza con que lo cuenta. A mí me parece un capítulo horrible cuando narra lo que le hizo ese señor. Las expresiones como que se sentía como un mortero. Y después cuando vio el cuchillo. Pero eso es solamente el punto de partida de la novela. A partir de ahí parece que ya se emplean palabras menos duras, ya es más un libro más conmovedor, más tierno, digamos. Como he dicho antes, vamos viendo cómo Susie va, digamos, creciendo, entre comillas, en su cielo, pero sobre todo cómo evoluciona su familia, cómo ve lo que la quiere su padre, que nunca deja de buscar al asesino. De hecho, estuvo cerca muchas veces, lo que pasa es que no podía demostrar que fue el vecino. Ve cómo evolucionan sus hermanos, sobre todo su hermana pequeña. Nos va contando cómo pasa en muchas familias que tienen una desgracia, que los padres se separan, que quiere decir que no se siguieran queriendo, pero claro, a veces cada uno tiene una forma de enfrentar el duelo que no es compatible. Y esos capítulos se van intercalando con los capítulos en los que vemos cómo ella misma se adapta a su situación. Como ella misma dice en el libro, estuvo en la tierra un momento y luego se fue. Y se fue de una forma trágica, se fue de una forma dura, horrible, y le costó. Como en los capítulos en los que habla de su cielo, vemos que le costó. Ella quería seguir viviendo, ella quería seguir sintiendo cosas que se sentían, que ve, que siente la gente, o imagina que siente la gente en la tierra.
pero al final se va adaptando a su situación. Y es algo que también tiene que hacer, ¿no? Lo tiene que hacer su familia, aceptar su muerte, y ella misma también lo tiene que hacer. Y parece que al final con los años no se olvida, pero lo van, digamos, acomodando, lo van integrando en su día a día. Creo que por eso, porque al principio ya te quitan la parte más dura, la parte en la que describe lo que le pasó, y luego va contando la evolución de la familia y su propia evolución, es por lo que al final te quedas con la sensación de que es una novela tierna, que es conmovedora, que es familiar. Es un libro, es una historia tierna y terrorífica al mismo tiempo. Creo que está muy bien escrita, que consiguió reflejar lo que quería muy bien Alice con esta novela. Y que nos hace entender también a veces muchas cosas, muchos comportamientos extraños, porque cuando narra ella lo que le pasó, tú piensas, pero ¿cómo se te ocurre meterte en ese agujero? ¿O cómo no luchaste más para escapar? Pero en el propio diálogo que pasa en ese búnker, en ese agujero en el suelo que construyó el vecino y donde pasa luego lo peor, ves que Susie sigue llamándole señor Harvey. Le llama señor. En esa época, en los años 70, cuando pasó esto, claro, a los niños se les enseñaba que tenías que respetar a tus mayores. Y claro, era tu vecino. Una niña de 14 años, imagino que no se le ocurre que tu vecino te iba a hacer nada. Te hace pensar un poco en cómo antes, creo que ahora menos, pero antes sí que se insistía más a los niños que tenías que respetar a tus mayores, que tenías que hacer caso a tus mayores. Y claro, lo ves ahora en esta historia y dices, pues quizá no tenía que haber hecho caso a eso. No tenía que haber respetado al señor Harvey ni haberle seguido. Pero como dice su consejera en el cielo, lo que pasó, pasó y no se puede cambiar. Creo que otra de las cosas que hacen que sea bastante realista esta novela y que no nos gustan a la mayoría, porque a casi todos nos gusta ver un final feliz, sobre todo con un libro que empieza con una historia tan trágica, y es que no se hiciera justicia, que no se encontrara al asesino. Pero claro, en esa época, por mucho que se hubiese encontrado la sangre, por mucho que se encontró incluso un codo de la niña, las técnicas de forense eran muy poco avanzadas comparadas con lo que tenemos hoy en día. Y a pesar de la sospecha del padre, nunca encarcelaron al señor Harvey. Lo que sí me gusta es que por lo menos al final murió solo, como se puede ver en el libro, y que la que iba a ser su última víctima fue más lista que él, no le tuvo respeto como se lo tuvo Susie, y lo dejó plantado, y eso le salvó la vida. También hay en el libro historias paralelas que también son historias paralelas que también están muy bien descritas. Susie nos cuenta que antes de abandonar la tierra rozó la mejilla de una niña, y eso, digamos, que marcó a esa niña, a Ruth. Toda su vida le hizo querer interesarse por lo que eran los espíritus. Y a lo largo del libro también vamos viendo cómo evoluciona esta niña, cómo evoluciona Ray, el chico que estaba enamorado de Susie antes de que, ella desapareciera. Y creo que la verdad es que todas las historias que se van entrelazando en el libro están muy bien descritas. Es un libro en ese sentido fácil de leer, no es un libro que se pierda en descripciones, que se te haga aburrido. Es bastante ameno de leer, lo único que la historia, no es... Por desgracia, hoy en día creo que estamos demasiado acostumbrados a leer y a ver estas historias horribles, pero la verdad es que lo que es la historia no es bonita, no es agradable, pero sí que está bien. La verdad que sí, el punto de vista de Susie es cierto, sí es verdad que va a un cielo y en el que va aprendiendo ella también, evolucionando en su muerte. Creo que sería bonito pensar que eso puede ser así.
Creo que los personajes que más me han gustado en esta novela son el padre, porque es el padre que todos querríamos, un padre que no se rinde, que siempre te va a buscar, que siempre va a querer protegerte, y la hermana, Lindsay. Lindsay que sufrió mucho con la muerte de Susie, que intentó fortalecerse y hacerse dura cuando estaba en el colegio, cuando todo el mundo la miraba, cuando todo el mundo quería forzarla a hablar del tema. Que intentaba, siendo ella también una niña, comprender lo que había pasado y vivir con ello. Y que bueno, consiguió seguir viviendo su vida, encontró a alguien en quien confiar, con quien se casó. Y que al final un personaje que mostró una gran fortaleza, creo yo. Me gustó mucho su personaje, creo que es una de las reacciones que podían suceder. Lo mismo que siguió adelante y estudió en la universidad y formó una familia, podía haber sido todo lo contrario, su vida podía haber sido un desastre. Pero me gusta que al final ella consiguió avanzar. Parece que lo hizo por ella y por su hermana. Me parece que es un libro muy recomendable. Bueno, no para niños, claro. Yo se lo recomendaría a adultos, aunque, claro, los libros no tienen restricciones como las películas. Supongo que ya depende de los padres lo que quieran dar a leer a los niños. Si se lo diera a leer a un niño, me gustaría leerlo con el niño. No dejarle solo, ver cómo le sienta, porque le puede afectar para hacerse más fuerte y ser más precavido en la vida, o le puede hacer daño. Pero en general me parece que es una novela muy bien escrita, muy recomendable, tanto la novela como la película. Creo que ambos están bastante bien. Y es uno de esos libros que nos hacen pensar en la vida y nos pueden servir a veces para replantearnos lo que creemos que son problemas y en realidad no son problemas. Si queréis podéis dejarme en comentarios qué os ha parecido el libro, si queréis que los comentemos en la sesión de comentarios también. Nos vemos en el próximo vídeo.